Ok, si tenemos algo así, y digamos que por acá son 10 ohms. Ok, 10 ohms, 5 milifaradios y 20 milihenries. Ok, teniendo esta fuente como el vector, fasor, perdón, V sub S, donde V sub S de t es igual a 50 por el coseno de 200t en voltios. Ok, entonces averigüe I de t, donde I de t es la corriente claramente que pasa por acá. Ok, bien, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, pues fácilmente planteamos un LVK. Ok, el LVK de eso claramente sería algo así como a nivel fasorial. Tenemos una V. Esta V, ¿por qué quedó tan pequeño eso? Bueno, tenemos una V que va a ser V sub S, la fuente, igual a igual a V sub R más V sub C más V sub L. Ok, ese es el LVK de esa cosa. Bien, esto también lo podemos expresar como 10 por I más 200 por la integral de I de t, ok, más 1 sobre 50. Ok, y esto sería igual a V sub S, que V sub S es 50 con ángulo. 50 con ángulo de... Permítanme hacer esto de mejor forma. Ángulo de 0 grados. ¿Hasta acá me siguen? Vean que lo que hice fue Sí. poner... Sí, lo que hice fue poner la corriente de un capacitor, que recuerden que la corriente de un capacitor es C por dV de t, y la corriente en un inductor, ¿verdad? Que la corriente de un inductor es 1 sobre L. Esta es la corriente del inductor y esta es la corriente en el capacitor, ¿verdad? Acá claramente metí las patas. No puede ser 1 sobre 50 de falta, porque es, recordemos que, vamos a ver, recordemos que la corriente en un capacitor es igual a C por dV de t, ¿ok? Lo que pasa es que nuevamente metí las patas, discúlpenme. Lo que estamos haciendo es tensiones, no corrientes. Dice que la tensión en el capacitor es igual a 1 sobre C, la integral 1 sobre C, la integral de la corriente de T, y la tensión en una bobina, ahora sí, es L DI de T, cosas de CC, ¿ok? Entonces vean que la tensión en la resistencia, que es esta, es la resistencia por la corriente, la, la tensión en el capacitor es, sería esta de acá, 1 sobre C, es 1 sobre 5 milifaradios, eso da 200, ¿verdad? Y multiplicado por la integral de la corriente. Ahora bien,
viene la tensión en una bobina. Es 1 sobre, para ver, es 1 sobre L. 1 sobre la tensión en una bobina será Sí, L, porque 1 sobre L L por de I de T. L de I de T. Ok, ¿qué me está haciendo falta ahí? El de I de T. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, voy a llevarnos esto por acá para que no se haga tan desordenado. Lo ponemos por acá y continuamos resolviendo esa cosa. Entonces vean que por acá queda 50 igualado. Nosotros sabemos que podemos sustituir todo esto en el dominio de, esto está todavía en el dominio del tiempo como una ecuación diferencial y eso lo podemos pasar al dominio de la frecuencia como una ecuación algebraica. Por lo tanto, nos queda todo en fasores. 10 por I. Ya me charralía, ya estoy poniendo los fasores como escritos, pues. Entonces 10i más 200, que 200 podemos sustituir la integral de la corriente por la corriente entre J omega. La corriente entre J omega. Ok. Y además de eso, podemos hacer 1 sobre 50 por J omega, el fasor de la corriente. Sigue siendo lo mismo. Ahora simplemente que ahora, normalmente nosotros escribimos esto así. En el dominio del tiempo le hacemos una bolita en blanco y en el dominio de la frecuencia una bolita cerrada. ¿Ok? Entonces, para indicar que pase del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ahí queda simple porque nada más despejo I. ¿Ok? Entonces, despejo I. Será igual entonces a 50 dividido entre 10 más 200 sobre J omega. Este J pasa arriba positivo. Luego 50. Omega, ¿cuánto era? Vamos a ver. Omega es 200, ¿verdad? Con omega igual a 200. Entonces tenemos que esto es 50 dividido entre, ustedes lo pueden continuar en casa, eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior, 10 más J3. ¿Okay? Esto nos da 4,79 con ángulo de menos 16. Ahí porfa, si alguien tiene calculadora me lo corrobora. 16,7 y esto estamos hablando de amperios. Okay, normalmente la respuesta se da en el dominio del tiempo, por lo tanto, y de T de ese circuito, sería 4,79 coseno de omega, que es 200, T menos 16,7 grados amperes. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Ok. Hay cualquier cosa, porfa, si hay algún error me lo dejan saber, ¿verdad? Si hay algún errorcillo aquí a la hora de meter los cálculos, porque esto no lo hice muy rápido, ¿verdad? Nada más lo corroboran, porfa, y me dicen si hay algún error. Bueno, normalmente les vamos a pedir que encierren las respuestas en un rectángulo. Aquí me cuesta un toque porque a pesar de que tengo el Shape Recognizer, a veces funciona y a veces no, dependiendo de qué tanto me tiemble el pulso aquí a la hora de tirar las rayas. Pero bueno, eso sería por ahí. Ahora bien, para cerrar el día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es diagrama fasorial. Probablemente vamos a empezar el siguiente subtema. Okay, ¿qué es un diagrama fasorial? Esto normalmente lo escribimos por aquí. Okay, un diagrama fasorial, por definición, es la
la relación. Vamos a hacer la letra más chiquita, si no, no me va a alcanzar ni el cuaderno para hacer eso. Entonces, vamos a ponerlo en 14. Aún sigue un poquito grande. ¿Ok? Entonces, el diagrama fasorial es la relación de fasores en el plano complejo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la definición de lo que es un diagrama fasorial. Ahora vamos a ver de qué se trata. Resulta que si yo tengo un circuito, voy a tratar de hacerlo a mano alzada y espero que no me quede horripilante. Una fuente de corriente, una resistencia por acá, una bobina. Me toma mucho menos tiempo hacerlo así que usando la paleta de trabajo. Pero queda más feo. Ok. Y digamos que algo así. Realmente esto está muy feo. Entonces vamos a utilizar el de la paleta de trabajo. Una fuente de corriente. Una resistencia, digamos, por acá, donde va a caer una tensión V sub R. Luego una bobina donde va a caer una V sub L. Y un capacitor a través del cual va a caer una tensión V sub C. Vean que los estoy usando en mayúscula, o al menos esa es mi intención. Quiere decir que son fasores. ¿Ok? Para que si de ahora en adelante ven mayúsculas, es un fasor o es lo que intento interpretar. Esta va a ser, digámoslo así, una fuente, una I sub S, donde I sub S será igual a una magnitud coseno de omega t. Y normalmente las fuentes tienen 0 grados. Normalmente puede ser distinto, ¿verdad? No es una regla. Pero en este caso la fuente tiene 0 grados. Cuando no se les indica nada, tiene 0 grados. ¿Ok? Entonces, ya uno sabe que estas tensiones sumadas van a dar la tensión que cae a través de esa fuente de corriente. Es decir, digamos una V sub S. Por lo tanto, el LVK de esto, ¿verdad? El LVK de esta cosa es lo mismo que tenemos allá arriba. V sub S ya en fasores. Vean que ya estoy dibujando los fasores así a mano alzada. ¿Ok? Más V sub L más V sub C. ¿Ok? Simplemente uso mayúsculas y cuando es cursiva es dominio del tiempo. Ahora bien, esto reemplazado es fasor de la corriente o de la fuente que hay ahí por la resistencia más la tensión en la bobina, que recordemos que es L di dt. Ok, L di dt. Se no quedó tan feo. Y la tensión en un capacitor, que es el capacitor por la integral de la corriente. ¿Okay? La corriente sería entonces un diferencial de corriente I. ¿Okay? Y por DI y dt. Ahora bien, no, aberración matemática, disculpen. Ahora sí. Y dt. Entonces, esta es la LVK que representa ese circuito, ¿correcto? Entonces, vean que ya pasado a fasores. Profe, Ah, y ahí estoy mezclando cosas, disculpen. Vamos a ver. Sí. profe, Ajá. no es 1 entre C.
Es en 1 el entre C. voltaje Sí, de... sí, claro, es 1 entre C. Gracias. Ujú. Pero además hay 2 errores. Además de ese, tengo otro error. Vean que no puedo hacer estas mezclas tan extrañas que hice. Porque aquí tengo esta cosa en el dominio del tiempo y esta cosa en el dominio de la frecuencia. Es muy común que la gente se equivoque así, pero está muy mal. Esto sería por ahora. Dejémoslo por acá porque lo voy a reutilizar. Ajá. Eso está muy mal porque hay una mezcla ahí. Entonces es así. Y por acá sería I sub S. Ok, entonces para que esto quede completamente correcto, digamos que esto lo puedo bajar acá. Este es el verdadero LVK en el dominio del tiempo y esto sería ya pasándolo al dominio de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esto es abierto, cerrado. Ahora sí, ya no está tan mal. Vamos a ver, esto pasado al dominio de la frecuencia, sigue siendo V sub S, el igual a la corriente en fasor multiplicado por R. ¿Ok? Multiplicado por R acá, el valor de R. Más VL de V sub L, que es esta cosa de acá. Vean que es L, entonces pasado al dominio de la frecuencia, la derivada es J omega por la corriente, como fasor en mayúscula, más 1 sobre J omega C, que es pasar la integral, ¿verdad? Al dominio de la frecuencia. Y todo esto multiplicado por I sub S. Hasta acá me siguen, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se sabe de ese mismo circuito, como les comentaba yo anteriormente, se sabe que I sub S, que es la fuente, tiene 0 grados. Entonces I sub S es I sub M, ángulo de 0 grados en amperios, que es una corriente. También se sabe que la fuente, es decir, la tensión que cae a través de la fuente es la sumatoria de todas estas, ¿verdad? Vean que acá sucede que aquí tengo J y aquí tengo J. Ese J yo lo puedo sacar a factor común. ¿Cómo? Subiéndolo acá negativo, saco la J y entonces me va a quedar la relación de la resta. Esto en rojo creo que no está correcto. Ok, entonces yo sé que esto es I sub M, que es la magnitud de la corriente, I sub S, ¿verdad? I sub M por R, ángulo de 0. Hasta ahí todo bien. Más, vean que aquí en esto que es la parte imaginaria, tengo I sub S también, ¿verdad? Entonces también puedo sacarla a factor común, que sería la magnitud de la I sub S. ¿Ok? Y vamos a ver, vean que si yo saco J a factor común, para sacarla de acá, yo la subí negativa. Entonces saco la J y ya nosotros sabemos que J implica 90 grados, por la misma explicación que dimos arriba. Entonces yo sé que esto es I sub M, 90 grados. Multiplicando, eso, ojo que este 90 salió del J, ¿verdad? Yo saqué J factor común y me va a quedar una relación como la siguiente. I sub S ya yo no lo tengo porque ya lo saqué a factor común. Vean que aquí está I sub M, pero I sub S tenía ángulo de 0, entonces no me afecta. Este 90 salió del J. Entonces, ángulo de 0 con ángulo de 90 queda en 90. Y adentro de la relación de lo que saqué a factor común me queda omega L menos, porque este menos surge de la hora que yo subí esta J, sube negativa, pero yo la saqué a factor común y luego la convertí en 90 grados, ¿verdad? 1 sobre omega C, que es esto de acá. Y sigue siendo la misma expresión. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Digamos, ahí eso pues si tuviera como un ángulo nada más se sumarían y ya.
Sí, es que recordá que esto es como lo trabajaste en otros cursos, números en notación polar. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Ah, ok, Es lo ajá. mismo. Es como tener I sub m ángulo de 0, ¿verdad? Con I sub m o con 1 ángulo de 90. De aquí lo que está saliendo, lo que está pasando es esto. Vamos a hacer un paso intermedio tal vez para que no se haga tan enredadillo. Ok, aquí lo que está pasando es esto. Tenemos V sub S igual a el I sub S R más, aquí saqué a factor común. Okay, aquí saqué a factor común I sub S. Okay, y sub S J, digamos. I sub S por J. Y esa S está gigantesca. Pero es un sub S por J. Okay. Entonces, al sacar I sub S por J, nos queda omega L, ¿ok? Omega L aquí. Y el resto queda un menos porque saqué menos, subí la J, 1 sobre omega C. ¿Lo ves? Entonces, me queda, veámoslo aquí, me queda este I sub S que es, I sub S es I sub M con ángulo de 0 grados y esto es 1 con ángulo de 90. Multiplicados. ¿De acuerdo? Ve que cuando multiplico en notación polar es esto por esto y sumo los ángulos. Ujú, ujú. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, pura vida. Entonces, eso es lo que me está Gracias. quedando, con mucho gusto. Eso es lo que me está quedando. Entonces, vean que vacilón, porque de acá yo puedo extraer varias cosas. ¿Qué puedo extraer? Puedo extraer lo siguiente. Puedo decir que el fasor de la tensión en la resistencia es igual a I sub M por R con ángulo de 0 grados, voltios. ¿Okay? Puedo decir también que la tensión en la bobina es omega L I sub M con ángulo de 90 grados, porque está positivo. Ven que lo que corresponde a la bobina está positivo. Entonces queda un J, quedan 90 grados. Y esto claramente sigue teniendo unidad de ingeniería de voltios, mientras que la tensión en el capacitor es I sub M, que es la magnitud de la corriente o de la fuente de corriente que hay ahí en el circuito, omega C, con un ángulo de ahora menos 90 grados. ¿Por qué? Porque tiene menos J, ¿verdad? Visualicémoslo acá. Tiene menos J. ¿Okay? Entonces este menos J sube como 90 grados, el I sub S es I sub M con ángulo de 0. Pasa lo mismo que está pasando acá. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, tengo estas tres tensiones. Estas tres tensiones las extraje todas de este circuito, ¿verdad? Así de sencillo como se ve, extraje estas tres tensiones. Esto se puede graficar en un diagrama fasorial. Okay, ¿cómo quedará ese diagrama fasorial? Pues tengo que agregar otra paginita acá y no nos quedan más que 5 minutitos para hacer esto. After. Entonces, cuando se les pide a chicos y chicas un diagrama fasorial, ustedes van a tener que definir un eje imaginario, ¿ok? Y un eje real. ¿De acuerdo? Para tensiones o para corrientes. En este caso es para tensiones. Entonces aquí vamos a tener la parte imaginaria y aquí vamos a tener la parte real. Lo mismo acá, ¿verdad? Aquí tengo la parte real negativa y aquí tengo la parte imaginaria negativa por aquello, ¿verdad? De que no.
vamos a ponerlas. Menos I sub M. Menos R. ¿Ok? Veamos entonces qué obtuvimos de cada fasor de tensión que hay ahí. Entonces, tenemos una relación IM por R, no tenemos el número, pero sabemos que es positiva, ¿verdad? Tenemos una relación WL por IM y tenemos una relación I sub M entre omega C. Como esto está en literales, no tenemos números, entonces tenemos que asumir algo para poder graficar. Yo voy a asumir que la magnitud de la tensión del capacitor, ¿qué es la magnitud de la tensión del capacitor? Es que es igual a I sub M sobre omega C, es menor que la tensión o que la magnitud de V sub L, que es igual a omega L por IM. Simplemente asumí eso porque aquí hay una división, pero podría ser distinto, ¿verdad? Ustedes saben eso. Ok, entonces, asumiendo eso, yo voy a decir que la tensión de la resistencia es la más fácil de graficar. Voy a ponerla en este color bien llamativo. Vean que la tensión de la resistencia es simplemente I sub M por R con 0 grados. Al ser 0 grados, entonces estoy en el primer cuadrante, queda acá. ¿De acuerdo? Y el largo de esta cosa es la magnitud. Entonces la magnitud de eso es I sub M por R. Si tuviese números, le pongo lo que da esa multiplicación. 0 grados. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la tensión de la bobina. La tensión de la bobina tiene 90 grados. Por lo tanto, esa amiga me va a quedar por acá. Vamos a ver si todos los puedo hacer en distinto color. Esa me va a quedar aquí. Entonces, estoy diciendo que... ¡Uy! ¡Qué espanto! Es como cuando son verticales, que me tiembla el pulso. Bueno. Queda acá con 90 grados. Y esa tiene una magnitud que dijimos que es igual a... Dijimos que esto es igual a omega L por I sub M. Eso es lo que da ese valor de magnitud de ese fasor. ¿Okay? Vean que aquí está la magnitud y aquí está el ángulo que tiene. ¿Okay? Ahora vamos con la del capacitor. Vamos a dibujar ese con, ya usé lila, vamos a usar este, naranja. Ese tiene, al contrario de la bobina, tiene 90 grados hacia abajo. Entonces, será un ángulo de 90 visto en sentido horario aquí. ¿Okay? Y voy a tratar de dibujarla más chiquita porque dijimos arriba que era más chiquita. Un poquito ahí. ¿Okay? Simplemente porque la magnitud nos da más pequeñita. ¿Ok? Esto es entonces lo que se conoce como un diagrama fasorial. Es básicamente donde yo grafico los fasores. ¿Ok? ¿Qué sería interesante acá? Que además de pedirme que en el diagrama fasorial coloque V sub R, V sub L y V sub C, me pidan que coloque V sub S. ¿Ok? Vean que si yo me vengo matemáticamente, V sub S es la sumatoria de todos esos fasores. ¿Ok? De la misma forma que ustedes sumaban vectores, sumamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Vean que, por ejemplo, estos dos fasores no tienen parte real, ninguno de los dos. Entonces, ¿quién va a componer la parte real de la resultante? Únicamente la tensión en la resistencia. Vamos a hacer la total como un color de este, digamos. Entonces, claramente va a ser una inclinación hacia acá, ¿ok? La resultante de esto es tomar la parte real de todos los fasores, sumarlos, y tomar la parte imaginaria de todos los fasores y sumarlas. Si yo sumo la parte imaginaria de este fasor con la parte imaginaria de este fasor, pues me va a quedar la resta. Vean que acá fácilmente yo visualizo que va a quedar
la magnitud, la resultante va a quedar como la magnitud de la tensión en la bobina menos la magnitud de la tensión en el capacitor, que es este de aquí, que por cierto, acabo de darme cuenta que no le puse la magnitud. La magnitud de esa cosa es I sub m dividido entre omega c. ¿Okay? Entonces son estas dos, pero ya nosotros asumimos acá que esta es mayor que esta, por lo tanto va a quedar positiva la resultante. Entonces, digamos que sería algo así como la diferencia entre este fasor y este fasor. Pongámosle que, tal vez en azul, la diferencia es como un pedacito así, digamos que aquí. ¿Ok? Entonces tiene que llegar a dar acá la resultante y como la parte real que compone es solo la resultante va a dar aquí. Entonces voy a tratar de que me cierre, pero esto va a estar difícil. A ver. No estuvo tan difícil. Entonces este es el fasor V sub S. ¿Me siguieron? Sí. ¿Ok? Profe, Ajá. antes de que se me vaya, supongamos que tuviéramos ángulos diferentes, no tuviéramos un ángulo ahí medio feo. Sería mejor pasarlo su forma rectangular y ver como qué puntos es para estar viendo como, por ejemplo, la flecha. Para que sea más, pues no tan complicado de ver en forma polar. Y el ángulo de la forma polar sería el que usábamos Ah, para ok. allá de marca. Ajá, eso es importante. Muy buena pregunta. Acá, el ángulo o teta de su S, ¿cómo se calcula? Vean que, recuerden que esto es tangente a la menos 1 de B entre A. ¿Ok? Aquí, ¿quién es B? Vean que B es esta parte. Y esto es A. Entonces, está un poquillo largo ese. Vamos a ponerlo acá. B es igual. Aquí está. No está tan difícil. B es esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería tangente a la menos 1 de B entre A. Hay que tener paciencia. Ok. De acuerdo, eso te responde a la pregunta. Sí, digamos, sí. Más o menos. Sí, Es que tal vez ves que, tampoco. disculpa, pero es que ves que no te escuché completamente la Es pregunta. que Ajá. me refería a que, digamos, supongamos que no tuviéramos esos ángulos de 90, tuviéramos un ángulo ahí de 37, una Ok. hora. Ajá, es posible, claro. Entonces, entonces yo quisiera hacer, digamos, la flechita de esa hora, pero yo primero lo pasaría en su forma rectangular, donde tengo cuánto vale la parte real y la parte imaginaria. Ujú, Sería más, digamos, yo lo sumo, que sería más fácil estar haciendo esos dos, digamos, colocar esos dos puntos ujú. y pasa la flecha y el ángulo que va a tener esa hora va a ser el del ángulo de la forma polar. Correcto. Sí, sí. Sí, Para, sí, es completamente realizable así. Ujú. eh, Sí, es realizable así, solo que en este era fácil, ¿verdad? no, sí, por eso estaba preguntando, porque sí, Claro. obviamente sí son 90, pero si Exacto. vieron que otro ángulo raro. Más distintos, pues sí, la forma gráfica no es tan sencilla, ¿verdad? Es mejor la forma matemática, que es literalmente sumar las partes reales, las partes imaginarias y a partir de ahí saber cuánto es el ángulo, por ejemplo. Ujú.